El silencio en la sala era tan espeso que podía sentirse entre los cristales del ventanal. Afuera, la brisa del Pacífico apenas movía las cortinas blancas. Pero dentro del despacho, el aire parecía detenido. María Elena Whitmore estaba sentada al extremo de una larga mesa de caoba, frente a un grupo de rostros imperturbables. Al centro, el retrato de su difunto esposo, Patrick Whitmore, reposaba sobre una carpeta sellada con su nombre. Era el día de la lectura del testamento. El abogado carraspeó. Ordenó los papeles y comenzó a leer con voz monótona. Las palabras fondos, propiedades, participaciones se sucedían sin emoción. Como si todo aquello no se tratara de una vida entera compartida. Frente a él, su nuera, Isabella Whitmore, permanecía erguida, con esa elegancia fría que siempre la había distinguido. Cuando llegó el momento de mencionar a María Elena, levantó la vista con una sonrisa contenida. De acuerdo con la última actualización firmada por mi padre, dijo Isabella con tono neutro, no existen distribuciones pendientes a nombre de la señora Whitmore. Todo ha sido reasignado conforme a la nueva estructura del fideicomiso. El golpe no fue un grito, sino una puñalada invisible. Nadie reaccionó. Nadie la miró. El sonido del reloj marcando los segundos fue lo único que rompió el vacío. María Elena no se movió. Su respiración era apenas un hilo. Quiso preguntar, pero su voz no salió. En cambio, el abogado, un hombre mayor de cabello gris, soltó una leve risa, seca, incontenible. Todos giraron hacia él. «Perdón», dijo mientras limpiaba sus gafas. «Es solo que...» Patrick siempre tenía sentido del humor. Y, por lo visto, incluso desde la tumba, sigue teniéndolo. El comentario cayó como una chispa en un cuarto sin oxígeno. Isabella fingió no oírlo, recogió los documentos y comenzó a dar órdenes a los asistentes. María Elena se levantó lentamente. Cada paso hacia la puerta pesaba más que el anterior. Afuera, el sol de Santa Bárbara brillaba con una calma cruel, indiferente a su derrumbe. Cuando cruzó la calle, el ruido del tráfico se desvaneció y solo quedó el eco de aquella frase: no existen distribuciones pendientes para ella. No la dolía el dinero. Le dolía el borrado. La certeza de haber sido reducida a un nombre tachado en un papel legal. Mientras caminaba hacia el auto, una ráfaga de viento trajo el olor de las lilas recién cortadas. Cerró los ojos, y el recuerdo del funeral la golpeó con la misma fuerza. La casa. El jardín impecable, los manteles blancos, el servicio de catering perfecto, todo organizado por Isabella. Cada detalle tan meticuloso que parecía una exhibición más que una despedida. Recordó el ataúd cubierto de flores carísimas, las sonrisas contenidas, las palabras vacías de los invitados. Nadie lloró. Nadie se atrevió a improvisar un recuerdo genuino. Patrick habría odiado aquello. Él solía decir que los funerales debían ser desordenados, llenos de lágrimas, de historias mal contadas, de abrazos torpes. Pero aquel día no hubo nada de eso. Solo silencio y protocolo. Después del sepelio, Isabella se había quedado a supervisar hasta el último arreglo floral, dando indicaciones al personal como si cerrara una negociación, no una vida. María Elena, en cambio, se había quedado sola en el jardín, observando cómo los autos se alejaban uno a uno. Ni siquiera alguien se ofreció a llevarla a casa. Ahora, al recordarlo, comprendía que ese instante había sido el verdadero comienzo del final. Patrick ya no estaba. Y todo lo que habían construido juntos comenzaba a desmoronarse bajo el control de una mujer que hablaba de activos y procesos legales como si fueran sentimientos. Cuando llegó a su automóvil, se miró en el retrovisor. Por un segundo no reconoció a la mujer que la observaba desde el cristal. No era la esposa devota que había cuidado a su marido durante meses, ni la compañera de los años felices. Era una sombra. Una presencia que el mundo ya no veía. Encendió el motor y antes de marcharse, miró por última vez hacia el edificio del bufete. Si Patrick hubiera estado aquí, pensó. Esa risa del abogado habría tenido una razón. El sol descendía sobre la costa, tiñendo el cielo de un naranja suave. María Elena comprendió entonces que lo que más dolía no era la pérdida del dinero,
sino la manera en que el amor de toda su vida había sido archivado. Firmado y guardado bajo llave, como si nunca hubiera existido. Y mientras el auto avanzaba por la avenida bordeada de palmeras, sintió que la tarde entera se cerraba sobre ella. Por primera vez en su vida, supo lo que era sentirse borrada de su propia historia. La noche había caído sobre Santa Bárbara con esa calma engañosa que solo existe junto al mar. Desde la colina, la casa Whitmore se recortaba contra el cielo. Majestuosa e inmóvil, como un retrato antiguo. Las luces encendidas en las ventanas no daban sensación de hogar, sino de museo. María Elena estacionó el coche y permaneció un instante sin bajar, observando la fachada iluminada que una vez había representado todo lo que amaba. Ahora le parecía ajena. Propiedad de otro tiempo, o de otra persona. Empujó la puerta principal con suavidad. El eco de sus propios pasos le devolvió la bienvenida. El aroma del ambientador floral reemplazaba el olor a café y a madera que antes llenaba las mañanas. En el recibidor. Las flores frescas, perfectamente arregladas, parecían una advertencia más que un gesto de amabilidad. Isabela estaba allí, sentada junto al piano, revisando una carpeta de documentos. «Te estaba esperando», dijo sin levantar demasiado la vista. Llevaba un vestido color marfil y un reloj que reflejaba la luz como una pequeña cuchilla. «Papá me pidió que te entregara esto». Tomó una pequeña caja de terciopelo gris y la extendió con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. María Elena la sostuvo con manos temblorosas. Dentro, solo había un prendedor de corbata plateado, sencillo, sin inscripción. El mismo que Patrick usaba en reuniones menores. Nunca en los eventos importantes. No había carta, ni nota, ni siquiera una palabra. «Solo esto», murmuró sin darse cuenta. Isabela asintió con esa cortesía mecánica que usaba para cerrar conversaciones. Dijo que sabrías qué significaba. Se levantó, guardó los papeles y se dirigió hacia la escalera. «Ah, y mañana vendrá la empresa de inventario. Necesito revisar algunas pertenencias para la administración del fideicomiso». No esperó respuesta. Subió los peldaños lentamente, dejando tras de sí el sonido de sus tacones, marcando cada metro de distancia entre ambas. María Elena quedó sola en la sala. Encendió la lámpara del rincón y miró a su alrededor. Todo seguía en su sitio, pero algo intangible había cambiado. Los retratos familiares seguían colgados. Pero las miradas parecían dirigirse hacia otra parte. La casa, su refugio durante 40 años, se había convertido en una vitrina sin alma. Abrió la caja otra vez. El prendedor brilló bajo la luz amarilla, frío, inerte. ¿Era eso lo que quedaba de una vida entera junto a Patrick? ¿Un pedazo de metal sin historia? Cerró los ojos. Y la memoria regresó con fuerza. Las noches en el hospital, el sonido de las máquinas, la respiración entrecortada de su esposo. Recordó cómo ella dormía en la silla junto a su cama, tomándole la mano incluso cuando él ya no podía hablar. Cómo le humedecía los labios con una esponja. Cómo le leía en voz baja para que no se sintiera solo. Y cómo, cada vez que Isabela aparecía, llegaba con su maletín y esa expresión impaciente. «Solo unos documentos. María Elena, no tardaré». Siempre lo mismo. Siempre el mismo tono. Patrick, débil, firmaba sin fuerza. Ella pensaba que eran simples gestiones médicas. No decisiones que cambiarían el curso de su vida. Abrió los ojos. La casa estaba en silencio. El mar golpeaba suavemente las rocas al fondo. Pero ni siquiera ese sonido la reconfortaba. Caminó hacia el pasillo principal. Los muebles pulidos, las cortinas nuevas, todo relucía, pero no había rastro de él. Ni de su olor. Ni de su voz. Pasó la mano por la superficie del piano. Antes, Patrick solía tocar un par de notas al final del día, justo antes de la cena. Ahora el teclado estaba cerrado, cubierto de polvo. El reflejo en el vidrio le devolvió una imagen que no reconoció, una mujer de hombros caídos. Pequeña dentro de una casa demasiado grande. En ese momento comprendió que no solo la habían dejado fuera del testamento. También la habían expulsado de su propia historia. Cerró la luz, subió lentamente la escalera y,
y antes de entrar en su habitación, se detuvo un instante frente al retrato de boda colgado en el pasillo. Tocó el marco con los dedos y susurró apenas audible: «No sé qué te hicieron firmar, Patrick, pero esto no era lo que prometiste». El eco de su voz se perdió entre las paredes. Por primera vez, la casa no respondió. El mensaje llegó una tarde cualquiera, cuando el sol caía sobre las palmeras del jardín. El remitente no era Isabella, sino su asistente. Asunto: State Administration Meeting Wednesday, 9 de la mañana. Ni saludo. Ni una línea de cortesía. Solo la hora, la dirección y un archivo adjunto con la agenda del encuentro. María Elena leyó y volvió a leer el correo sin comprender del todo por qué le dolía tanto. No era el contenido, era la forma. Esa frialdad de máquina. Esa indiferencia pulida con la que su nuera la mantenía informada, como si fuera una espectadora más de su propia vida. El miércoles amaneció con neblina. Condujo hasta el centro de Santa Bárbara en silencio, siguiendo el reflejo gris del cielo en el parabrisas. El edificio del bufete se alzaba como una caja de cristal. Brillante y silenciosa, con el logo del despacho grabado en letras metálicas. Dentro olía a eucalipto y tinta de impresora. Una recepcionista joven le indicó con una sonrisa ensayada: «Piso 7, sala de conferencias B». El ascensor subió sin ruido. En el espejo de acero, María Elena se vio pequeña. Ajena al entorno, como si su presencia fuera un error de protocolo. Cuando las puertas se abrieron, un pasillo blanco la condujo hasta la sala. El sonido de las voces y el roce de las carpetas se apagaron al verla entrar. Isabella ya estaba allí, sentada a la cabecera de la mesa, impecable, con el cabello recogido y un traje azul oscuro. A su lado, 6 personas de traje, todas con portátiles abiertos y bolígrafos listos. Nadie se levantó. Nadie saludó. Solo un gesto con la mano, señalando una silla al fondo: «Puede sentarse ahí». María Elena obedeció. No había tazas extra de café, ni copias de documentos frente a su lugar. Solo una mesa vacía, lisa, como un recordatorio de su posición. La reunión comenzó con la precisión de una junta corporativa. Isabella habló con voz firme, casi sin respirar. «Como ejecutora del fideicomiso Whitmore, procederé a detallar la distribución de activos según el testamento vigente». Sus palabras eran nítidas, calculadas. Mencionó cifras, propiedades, nombres de bancos y una lista interminable de entidades beneficiarias. María Elena trató de seguir el hilo, pero cada término sonaba en otro idioma. Cuando por fin el abogado preguntó: «¿Y la participación de la señora Whitmore?», Isabella no titubeó: «No hay distribuciones restantes para ella». Silencio. Ni una mirada. Ni una respiración fuera de lugar. María Elena sintió que el aire se espesaba. La garganta le ardía, pero no se movió. Sus manos descansaban sobre las rodillas, frías, inmóviles. El reloj de la pared marcó un segundo más largo de lo normal antes de que alguien tosiera y continuaran como si nada. Nadie habló de amor, ni de gratitud, ni siquiera de duelo. Solo de activos, transferencias y cierres de cuenta. Cuando la sesión terminó, todos recogieron sus papeles con la misma eficiencia con la que cerrarían un trato. Isabella guardó su carpeta en el maletín. Se despidió con un leve movimiento de cabeza y salió la primera. Nadie se dirigió a María Elena. Nadie preguntó si necesitaba algo. Ella esperó a que el último asistente apagara la luz. Se levantó despacio, acarició el respaldo de la silla y caminó hacia la puerta. El reflejo de su sombra sobre el piso de mármol le pareció una metáfora demasiado perfecta. Estaba ahí, pero nadie la veía. Al salir al pasillo, respiró hondo. La frialdad del aire acondicionado le quemó el pecho. Por un momento pensó en Patrick, en cómo él siempre decía que la justicia tenía rostro humano. Pero lo que había presenciado no era justicia. Era borrado. Y aquel silencio, tan ordenado, tan profesional, pesaba más que cualquier ofensa. Cuando el ascensor la llevó de regreso al primer piso. El sonido mecánico del cierre de puertas fue la única respuesta a la pregunta que no se había atrevido a hacer: ¿en qué momento su nombre dejó de significar algo? La noche se había extendido como una manta sobre la colina.
Desde la ventana del despacho, María Elena veía el reflejo del mar en la distancia, moviéndose lento, casi hipnótico. El reloj del pasillo marcaba las 11:30. No podía dormir. Algo, una sensación sorda en el pecho, la obligaba a entrar en aquella habitación que llevaba semanas cerrada, el despacho de Patrick. Giró el pomo con cuidado. El aire dentro conservaba un leve olor a papel viejo y a tinta, mezclado con ese perfume discreto que él usaba cada mañana. Todo seguía en orden. Como si Patrick aún trabajara allí, los libros alineados, la lámpara de bronce encendida sobre el escritorio, la taza de porcelana con el borde roto que él se negaba a tirar. María Elena se sentó en su sillón, el mismo desde el que él solía leer las noticias mientras ella servía café. Pasó los dedos por la superficie del escritorio, la madera guardaba aún el brillo de sus manos. Cerró los ojos un instante y lo vio allí, inclinado sobre sus papeles, escribiendo algo con gesto cansado. Abrió el primer cajón. Solo encontró facturas, bolígrafos y una libreta de direcciones. En el segundo, carpetas marcadas con años y siglas que ya no entendía. Pero al llegar al último, notó una ligera resistencia. Tiró con cuidado. Algo estaba atascado en el fondo, un sobremanila doblado, con el borde manchado por el tiempo. En el frente, en la letra firme de Patrick, podía leerse: privado, no abrir sin motivo. El corazón le dio un vuelco. Dudó unos segundos, y luego rompió el sello. Dentro había 3 documentos cuidadosamente ordenados. El primero era una hoja escrita a mano, con la caligrafía inconfundible de Patrick. No estoy cómodo con los cambios que Isabela sugiere. Dice que es para proteger el patrimonio. Pero siento que hay más detrás. No quiero firmar nada hasta hablarlo con Daniel. María Elena confía en ella demasiado. Y temo que esto la perjudique. Las palabras parecían clavarse en el aire. Él había sentido miedo. Había sabido algo. El segundo documento era una copia del testamento anterior, con su nombre, María Elena Whitmore, subrayado y luego tachado en rojo. A un costado, una nota breve: discutir con Isabela. Revisar con notario. María Elena respiró hondo. Sus ojos recorrieron el trazo del bolígrafo rojo, como si en ese gesto quedara atrapado el instante exacto en que su destino fue alterado. El tercer documento era una hoja impresa con citas legales, reuniones programadas con un abogado llamado Al Gibbons, especialista en fideicomisos. Al margen. Patrick había escrito a mano: asunto urgente confidencial, no mencionarlo todavía. Cerró los ojos, apretando el sobre contra el pecho. El silencio de la habitación se volvió pesado, casi físico. El mar golpeaba suavemente las rocas allá abajo, como si marcara el ritmo de un pensamiento que por fin se hacía audible. Patrick lo había presentido. Había intentado advertirse a sí mismo, y no había tenido tiempo. María Elena apoyó los papeles sobre la mesa y los ordenó con delicadeza. En cada hoja podía sentir la respiración del hombre que amó, sus dudas, su impotencia. Era como si desde aquel sobre, Patrick le hablara al oído: ten cuidado. La lámpara parpadeó un instante, y el resplandor dorado bañó los bordes de las hojas. En el reflejo del cristal, María Elena se vio a sí misma sentada en la oscuridad, sosteniendo las pruebas de una traición escrita en tinta. Durante años había creído que la frialdad de Isabela era solo ambición. Ahora entendía que era cálculo. Y detrás de cada firma, de cada sonrisa controlada, había un propósito: borrar su nombre, lentamente, como quien elimina una palabra innecesaria de un documento. Dejó el sobre dentro de su bolso. Cerró la lámpara y se quedó unos segundos a oscuras. Todo lo que necesitaba saber estaba allí, en ese paquete silencioso. Mientras salía del despacho, murmuró casi sin voz: él lo sabía, y guardó silencio. La puerta se cerró despacio, y el eco de sus pasos se mezcló con el sonido lejano del mar. Como si Patrick aún la acompañara, pidiéndole, desde donde estuviera, que siguiera lo que él no pudo terminar. La lluvia caía fina sobre las calles de Santa Bárbara, cubriendo los adoquines de un brillo plateado. En la esquina de la avenida Chapala, el café El Faro abría sus puertas como cada mañana, con el aroma a pan recién horneado mezclado con el de café tostado.
Era un lugar pequeño, discreto, de esos que guardan secretos sin hacer preguntas. María Elena entró despacio, cerrando el paraguas junto a la puerta. Llevaba el sobremanila bajo el brazo, protegido dentro de una carpeta de cuero. El interior del local estaba casi vacío. Un par de estudiantes frente a sus portátiles, una camarera leyendo el diario y en el rincón más apartado, un hombre de cabello gris revisando documentos con una taza humeante frente a él. Daniel Torres levantó la vista al verla. Había sido amigo de Patrick durante décadas. Y su abogado de confianza en los años más turbulentos de su empresa. Su voz seguía igual, grave, pausada, con esa calma que solo tienen los hombres que conocen demasiado del dolor ajeno. María Elena, dijo poniéndose de pie. Ha pasado tiempo. Ella asintió. Y durante unos segundos ninguno de los dos supo cómo empezar. Finalmente, se sentaron junto a la ventana empañada por la lluvia. El murmullo del local les ofrecía una intimidad extraña, como si el mundo quedara suspendido fuera de esas paredes. María Elena colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió con cuidado. Lo encontré anoche, en el despacho de Patrick, murmuró. Daniel se puso los lentes y comenzó a leer en silencio. Sus ojos se movían lentamente de una línea a otra. Y su expresión se fue tensando conforme pasaban los minutos. Cuando terminó, dejó los papeles a un lado y respiró hondo. Esto no es un malentendido, María Elena. Aquí hay algo serio. ¿Qué tan serio?, preguntó ella, aunque su voz temblaba como si ya supiera la respuesta. Hay indicios de falsificación y coerción. Si Patrick no firmó voluntariamente estos cambios, lo que Isabela hizo puede considerarse fraude testamentario. Las palabras cayeron entre ellos como un golpe seco. María Elena bajó la mirada. El café frente a ella ya se había enfriado. Patrick lo sospechaba, lo escribió con su propia mano. Sí, respondió Daniel, tocando el papel con cuidado, y por eso vamos a seguir ese hilo. Abrió su libreta de notas y escribió 3 nombres. El primero, Al Gibbons, el consultor fiscal con quien Patrick tenía reuniones. Si alguien vio los documentos antes de ser alterados, fue él. María Elena asintió. Lo recuerdo. Venía a casa en los años buenos. Patrick confiaba en él. Entonces empezaremos por ahí, dijo Daniel. Pero lo haremos en silencio. Si Isabela sospecha que la estamos investigando, moverá sus fichas antes de tiempo. La camarera se acercó para llenar sus tazas. Nadie dijo nada hasta que se alejó de nuevo. Fuera, la lluvia golpeaba los cristales con suavidad. Daniel cerró la carpeta y la empujó hacia María Elena. Voy a solicitar copias certificadas del testamento y de las firmas. Tú, por favor, guarda estos originales en un lugar seguro. No los lleves a casa. Ella asintió lentamente. El reflejo del exterior dibujaba sombras líquidas sobre el mantel. En ese instante, un rayo de luz se filtró entre las nubes, proyectándose a través del ventanal. El brillo cayó justo sobre el sobremanila, iluminando el nombre de Patrick escrito en la esquina. María Elena lo observó, y por primera vez en semanas, sintió una chispa de alivio. No era el fin del camino. Apenas el principio, pero aquel haz de luz en medio de la lluvia le recordó algo que había olvidado. Incluso la oscuridad más densa empieza a romperse por una rendija. Gracias, Daniel, dijo en voz baja. Él sonrió apenas. Patrick me enseñó una vez que la verdad no se defiende gritando, sino resistiendo. Vamos a resistir. Ella asintió, mirando el reflejo del mar al fondo de la calle, donde la lluvia comenzaba a disiparse. Y en ese silencio compartido, el pacto quedó sellado, una alianza nacida del dolor. Y de la promesa de devolverle la voz a los muertos. El sonido de la lluvia había cesado, pero el aire en Santa Bárbara seguía cargado de humedad. En el despacho de Daniel Torres, el reloj marcaba las 9:15 de la mañana cuando Al Gibbons entró, secándose las gafas con un pañuelo. Era un hombre de rostro amable, pero con ese cansancio silencioso de quienes han visto demasiadas irregularidades y saben cuándo callar. Gracias por venir tan pronto, le dijo Daniel mientras lo invitaba a sentarse. María Elena observaba desde el sillón junto a la ventana,
las manos entrelazadas sobre su bolso. No había dormido bien desde la reunión con Isabela, pero la firmeza de Daniel la sostenía. Al sacó una carpeta del maletín. Patrick vino a verme unas semanas antes de fallecer, comenzó. Estaba débil, pero lúcido. Quería asegurarse de que su esposa quedara protegida en caso de cualquier cambio patrimonial. Hablamos de fideicomisos, cláusulas de vivienda, fondos con supervisión dual. María Elena lo interrumpió con un hilo de voz, y mencionó algo sobre modificar el testamento. Al asintió despacio. Sí. Dijo que su nuera insistía en hacerlo más claro. Pero noté que dudaba. Incluso le propuse revisar juntos la versión final. Aceptó. Daniel levantó la vista. Y llegaron a hacerlo. Al negó con la cabeza. No una semana después, ella, Isabela, me llamó para cancelar la cita. Dijo que Patrick estaba demasiado cansado y que yo recibiría la nueva versión directamente por correo. Pero nunca llegó. El silencio llenó la oficina. Daniel tomó nota, subrayando nombres y fechas. Luego levantó la mirada hacia Al. Podría dar fe de esa conversación, de que él mismo expresó sus dudas. Al asintió sin dudar. Puedo firmarlo. Aún conservo mis apuntes del día. Cuando Al se fue, Daniel se recostó en su silla. Esto ya no es solo una sospecha, María Elena. Aquí hay manipulación. Ella no respondió. Miraba el retrato de Patrick en la repisa del despacho, su sonrisa calma, su mirada confiada. Él confiaba en ella, murmuró. Y ella le pagó borrándome del mapa. Daniel se puso de pie y buscó algo entre sus archivos. Voy a necesitar ayuda. Este caso tiene demasiadas capas. Hay que analizar las firmas, las fechas, los registros de notaría. Tomó el teléfono y marcó un número. Lidia, soy Daniel. Necesito que vengas a mi oficina cuanto antes. Lidia Mendoza llegó media hora después. Abogada de sucesiones, cabello corto, mirada directa. Saludó a María Elena con respeto y se sentó sin rodeos. Daniel me explicó lo básico. ¿Qué tenemos? Él extendió los documentos sobre la mesa, el testamento alterado, la copia antigua y las notas de Patrick. Lidia los revisó en silencio, línea por línea, hasta detenerse en la sección de firmas. ¿Han visto las fechas?, preguntó. Daniel frunció el ceño. Sí, pero no reparé en los detalles. Lidia giró el documento hacia ellos. Miren bien. Ambas firmas fueron registradas un domingo. María Elena parpadeó. Confundida. ¿Y eso qué significa? Que es imposible, respondió Lidia. Los registros notariales no operan en domingo. Además, según los sellos de la notaría, las horas corresponden a la tarde, pero el despacho donde se firmó cierra a las 5. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez tenía peso, forma. Daniel se inclinó hacia adelante. Está diciendo que las firmas pudieron falsificarse. Lidia asintió lentamente. No solo eso. Parece una construcción deliberada. Alguien quiso que pareciera legítimo, pero no cuidó los detalles. Si verificamos los registros digitales, encontraremos inconsistencias en el horario y el origen del archivo. María Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo el aire del despacho parecía haberse vuelto más denso. Daniel se levantó y encendió la lámpara de escritorio. Vamos a solicitar las copias autenticadas. Si logramos demostrar que Patrick nunca firmó ese día, Isabela quedará expuesta. María Elena se acercó a la ventana. Afuera, el cielo seguía gris. Pero entre las nubes se filtraba un rayo de sol, tímido, dorado. El reflejo del vidrio le devolvió la imagen de una mujer distinta, la que había sido borrada y ahora comenzaba a recuperar su lugar. Cerró los ojos y susurró. Casi para sí, no era un error, fue una decisión. El viento agitó las cortinas, y por primera vez desde la muerte de Patrick, sintió que el silencio ya no era su enemigo, sino su arma. La mañana amaneció despejada, con el aire aún húmedo por la lluvia de la noche anterior. María Elena llegó temprano a la oficina de Lidia Mendoza,
sosteniendo una carpeta color vino contra el pecho. Dentro guardaba un nuevo hallazgo, un documento que Patrick había dejado sin firmar, pero lleno de notas en su caligrafía. En la esquina superior, un título resaltaba en letras grandes: Protecciones para el sobreviviente. Lidia la recibió en su despacho, una sala amplia, de paredes color crema y estanterías repletas de códigos legales. El aroma a café recién hecho flotaba en el ambiente. Daniel ya la esperaba junto a la mesa de reuniones, repasando los informes del día anterior. María Elena se sentó frente a ellos y colocó la carpeta sobre la mesa con delicadeza. Lo encontré anoche, en el archivo del garaje. Patrick había empezado a redactar esto antes de enfermarse. Lidia abrió el documento. Su mirada, aguda y analítica, se movió sobre las líneas escritas a mano: cláusulas de vivienda, cobertura médica, asesoría legal garantizada para el cónyuge. Todo en el texto mostraba la intención clara de protegerla. Este borrador cambia todo, dijo Lidia sin apartar la vista. Si demostramos que existía la voluntad de mantenerte como beneficiaria, y que esos cambios fueron anulados bajo presión, podemos pedir medidas cautelares de inmediato. Daniel asintió. Una orden de congelamiento de activos. Si el juez la aprueba, Isabela no podrá mover fondos ni vender propiedades hasta que se aclare el caso. María Elena respiró hondo, sintiendo como las palabras protección y medida cautelar le devolvían algo que había perdido: control. ¿Y eso puede hacerse rápido?, preguntó. Lidia sonrió apenas. Depende del juez. Pero con lo que tenemos, las firmas del domingo, las notas de Patrick, el testimonio de Al, hay base suficiente para solicitarlo hoy mismo. Durante las horas siguientes, Lidia trabajó sin pausa. Dictaba frases con precisión quirúrgica, mientras su asistente preparaba copias y sellos. Daniel revisaba cada párrafo, cada referencia a los artículos del Código Civil. María Elena observaba en silencio, sintiéndose por primera vez parte de una maquinaria que, en lugar de aplastarla, parecía moverse a su favor. Cuando los documentos estuvieron listos, Lidia firmó el expediente y lo cerró con un clic metálico. Listo. Lo presentaremos antes del mediodía. El Tribunal de Sucesiones de Santa Bárbara tiene audiencia preliminar mañana a primera hora. El reloj marcó las 11:30 cuando salieron rumbo al juzgado. María Elena caminaba entre ellos con paso firme, el sonido de sus tacones sobre el mármol resonando con un ritmo distinto, el de alguien que empezaba a levantarse. Esa tarde, el teléfono de Lidia sonó. Ella contestó sin decir palabra, escuchó atentamente y luego levantó la vista hacia María Elena. Sus ojos brillaban con una satisfacción contenida. El tribunal acaba de emitir la orden provisional, anunció. Todos los activos del patrimonio Whitmore quedan congelados hasta nuevo aviso. Isabela no podrá tocar ni un centavo. María Elena cerró los ojos. Una oleada de alivio la recorrió por completo. Por primera vez desde la muerte de Patrick, el mundo parecía detenerse a su favor. Daniel sonrió, recostándose en la silla. Es solo el primer paso, pero un paso enorme. Lidia asintió. No es venganza. Es equilibrio. Y a veces, eso ya es justicia. María Elena se levantó y se acercó a la ventana. El sol de mediodía entraba a través del vidrio, bañando su rostro con una luz cálida y clara. Respiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Durante meses había caminado bajo la sombra de la pérdida y la humillación. Ahora, por fin, sentía el suelo firme bajo sus pies. Y en voz baja, casi para sí misma, murmuró: Patrick, creo que empiezo a entender lo que querías decir cuando hablabas de confianza. No en ellos, sino en mí. El cielo de Santa Bárbara ardía con tonos dorados cuando los invitados comenzaron a llegar al Club del Pacífico. Uno de esos lugares donde las sonrisas cuestan tanto como los trajes que las acompañan. Afuera, los automóviles de lujo formaban una fila impecable. Dentro, los meseros se movían como un ejército silencioso entre copas de cristal y luces cálidas. En el centro del salón, bajo un candelabro que parecía flotar, estaba Isabela.
Vestía un traje negro de seda con detalles dorados, el cabello recogido en un moño perfecto. Su presencia irradiaba control. Sonreía, saludaba. Agradecía condolencias con la misma naturalidad con la que un político estrecha manos antes de una elección. En el escenario. Un cartel anunciaba el motivo del evento, gala benéfica en memoria de Patrick Whitmore. María Elena entró sin hacer ruido. Llevaba un vestido sencillo, gris perla, y una bufanda clara sobre los hombros. Nadie la esperaba. Nadie la anunció. Solo cruzó el vestíbulo con paso lento, observando cómo los recuerdos de su esposo habían sido convertidos en espectáculo. Un maestro de ceremonias subió al estrado y habló de la visión humanitaria de Patrick, de su legado de trabajo y confianza en el futuro. A cada frase, Isabela asentía con un leve movimiento de cabeza, como si todo aquello le perteneciera. María Elena caminó hacia una de las mesas de exposición. Sobre una tela de terciopelo estaban dispuestos varios objetos. Un bolígrafo de plata, una edición antigua del Viejo y el Mar, un reloj con la correa gastada y una placa con el título Colección privada del señor Whitmore. Eran sus cosas. Las cosas que había visto cada día durante 40 años. Ahora tenían etiquetas con precios, listas para ser subastadas en nombre de la caridad. Su respiración se volvió más corta. Pasó los dedos sobre el reloj y sintió el frío del metal. En la parte trasera. Aún podía leerse la dedicatoria que ella había mandado grabar. Para Patrick, porque el tiempo contigo siempre será poco. Cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, un hombre alto de cabello canoso se acercó con una sonrisa amable. Señora Whitmore, dijo, extendiendo la mano. Un gusto verla de nuevo. No la había visto desde la última junta del Fondo Educativo. Supongo que sigue al frente de la fundación, ¿no? María Elena lo miró en silencio. El murmullo del salón se volvió un eco distante. Al frente de la fundación, repitió con suavidad. Claro, contestó él, sin notar la tensión. Isabela nos comentó que usted y ella siguen trabajando juntas, que todo está bajo control. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. Eso dijo. Sí. Hasta nos mostró los nuevos estatutos. Dijo que Patrick quiso que el liderazgo pasara a ella, pero que usted aprobó la decisión. El hombre siguió hablando, sin darse cuenta de que las palabras caían sobre ella como cuchillos. Aprobó la decisión. Eso había dicho Isabela. María Elena sintió como el corazón le latía con fuerza. Miró alrededor, todos los rostros sonrientes, las copas alzadas, la música suave. Era un teatro perfecto, y su nuera era la actriz principal. Un fotógrafo pasó frente a ellas y tomó una instantánea. En el destello, Isabela giró la cabeza y la vio. Por una fracción de segundo, la máscara se quebró. La sonrisa vaciló, los ojos se endurecieron. Luego, volvió a su papel. María Elena exclamó con voz cálida, «¡Qué sorpresa verte aquí!». Sí, respondió ella con calma. Una sorpresa, para ambas. Se acercó a la mesa de vinos, tomó una copa de champán y la sostuvo entre los dedos. El reflejo dorado del líquido capturó la imagen de Isabela al fondo del salón, riendo, abrazando a los invitados, recibiendo elogios por honrar el legado de Patrick. María Elena alzó la copa lentamente, mirándola a través del cristal. La sonrisa de su nuera se distorsionó en el reflejo, quebrada por la luz. Esto no ha terminado, susurró, apenas moviendo los labios. El sonido del brindis colectivo estalló a su alrededor. Pero en su mente solo quedaba una certeza. El banquete del engaño había terminado, y el verdadero juicio acababa de comenzar. El mediodía caía sobre Santa Bárbara con una luz implacable. En el edificio de cristal del Fondo Educativo Whitmore, los miembros del consejo se reunían alrededor de una larga mesa de caoba. Sobre ella descansaban carpetas, tazas de café y las inevitables sonrisas tensas de las grandes reuniones corporativas. Isabela, impecable como siempre, presidía el encuentro. Vestía un traje azul marino y hablaba con ese tono seguro que no admitía interrupciones. El objetivo de esta sesión, dijo,
Es aprobar la nueva estructura ejecutiva de la Fundación. Patrick siempre quiso que continuáramos su visión. Y confío en que todos aquí entiendan la responsabilidad que eso implica. María Elena escuchaba en silencio desde el otro extremo de la mesa. No había sido invitada oficialmente. Pero nadie se atrevió a pedirle que se marchara. Su presencia imponía un respeto antiguo, el de quien había estado allí cuando todo empezó. Llevaba un abrigo beige sobre los hombros y una carpeta sencilla entre las manos. Los rostros alrededor parecían complacidos con las palabras de Isabela. Algunos asentían. Otros tomaban notas. Solo uno o dos se atrevían a mirarla directamente. Isabela continuó, alternando datos financieros con frases de manual. Patrick confiaba en la planificación, en la transparencia, en la continuidad. María Elena apretó la carpeta sobre su regazo. Si Patrick la estuviera viendo, sabría que lo que presenciaba no era continuidad, sino una apropiación. Cuando Isabela terminó, el silencio llenó la sala. Una asistente comenzó a repartir copias de los nuevos estatutos. Las hojas se deslizaron sobre la mesa como una avalancha blanca. Entonces, con un movimiento pausado, María Elena se levantó. Antes de que voten, dijo en voz baja. Quisiera que lean algo. Las conversaciones se detuvieron. Los murmullos se disolvieron. Abrió la carpeta y extrajo un sobresellado. Lo entregó al miembro más veterano del consejo, un hombre de cabello blanco que había sido socio de Patrick desde los primeros días. Esto, explicó, es una declaración firmada por una exempleada del bufete de mi nuera. Su nombre es Ava Kendall. Isabela frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? María Elena no respondió. El hombre abrió el sobre y comenzó a leer en silencio. En la sala, solo se oía el leve zumbido del aire acondicionado. La declaración era breve, directa. Devastadora. Ava Kendall confesaba haber sido testigo de una firma falsificada. Había rubricado un documento sin la presencia de Patrick, por orden directa de Isabela. Cuando el consejero levantó la vista, la expresión de su rostro lo decía todo. Pasó la hoja al siguiente, y así sucesivamente, hasta que llegó a Isabela. Ella la tomó con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas, su respiración se volvió irregular. Nadie habló. Nadie necesitó hacerlo. El aire estaba cargado de algo más pesado que las palabras. Verdad. Isabela intentó recomponerse. Abrió la boca, pero ninguna frase logró salir. Su piel perdió color. Y por primera vez desde la muerte de Patrick, su voz, su dominio, se quebró sin que nadie la tocara. María Elena la miró, no con odio, sino con esa serenidad que solo nace cuando la justicia deja de ser deseo y se convierte en hecho. No había necesidad de acusar ni de gritar. El papel hablaba por sí solo. El presidente del consejo se aclaró la garganta. Propongo suspender la votación hasta que se esclarezcan estos hechos, dijo con voz firme. Nadie objetó. María Elena cerró su carpeta. Guardó silencio, inclinó ligeramente la cabeza y se levantó. El sonido de sus pasos resonó sobre el mármol mientras cruzaba la sala. Al pasar junto a Isabela, sus miradas se encontraron por última vez. En los ojos de la mujer que había intentado borrarla ya no había soberbia, solo miedo. María Elena salió al pasillo, donde la luz del mediodía la envolvió por completo. Afuera, el viento agitaba las palmeras y el reflejo del mar destellaba entre los ventanales. Se detuvo un momento frente al vidrio, viendo su propia imagen superpuesta al horizonte. No sonrió, no lloró. Solo exhaló despacio, con la paz de quien ha sobrevivido a la tormenta. No necesitaba decir nada. La verdad ya lo había hecho por ella, con tinta negra sobre papel blanco. Habían pasado varias semanas desde aquella reunión en la fundación. La primavera había llegado temprano a Santa Bárbara, y con ella, un aire distinto, más tibio, más limpio. Como si incluso el viento hubiera decidido cerrar un ciclo. El Fondo Educativo Whitmore había emitido un comunicado sobrio. Isabela Torres, la mujer que se creyó dueña del legado de otro, había renunciado oficialmente a su cargo por motivos personales. Ninguna palabra más. Ninguna explicación.
Los periódicos locales lo mencionaron de pasada, sin escándalo. El consejo directivo designó una comisión temporal, compuesta por antiguos colaboradores de Patrick, para reestructurar los programas y auditar las finanzas. La noticia se disolvió tan rápido como había surgido. Pero para María Elena, no fue una nota al pie. Fue el cierre de una herida. Aquella mañana, Daniel y Lidia la acompañaron a la oficina del juez para revisar los últimos documentos del caso. La orden de congelamiento seguía vigente, pero ahora el proceso estaba en calma. La justicia había hecho su parte. El juez le explicó que tenía derecho a reclamar indemnización. Propiedades, fondos, todo lo que le había sido arrebatado. Ella escuchó en silencio. Luego sonrió con una serenidad que sorprendió incluso a Lidia. «No voy a demandar», dijo con voz suave. Daniel la miró, incrédulo. «¿Estás segura, María Elena? Podrías recuperar millones». «Yo no vine por el dinero», respondió. «Solo quería recuperar mi nombre». Salieron del tribunal caminando despacio, bajo los jacarandás que ya comenzaban a florecer. Los pétalos lilas caían sobre la acera como lluvia suave. A cada paso, María Elena sentía el peso del invierno desprenderse de sus hombros. Esa tarde volvió a la casa de la colina, la misma que una vez sintió ajena. Abrió las ventanas. Dejó que el aire nuevo entrara y recorrió las habitaciones con calma. El silencio ya no la asfixiaba. Era otro tipo de silencio, el que acompaña, el que escucha. En el despacho de Patrick, entre una caja de carpetas antiguas, encontró un sobre amarillento sin fecha. Dentro había una versión aún más vieja del testamento. Las páginas estaban gastadas, llenas de anotaciones al margen. En la última, reconoció la letra firme de su esposo. La familia no se mide por la sangre ni por las herencias. Familia es quien se queda en silencio cuando nadie más lo hace. Quien sostiene, sin exigir. Si algún día me faltan palabras, deja que mi silencio te diga lo que siempre supe: tú fuiste mi hogar. Las lágrimas le nublaron la vista. Pero no eran de tristeza. Eran de reconocimiento. Patrick no la había olvidado, la había amado en esa forma silenciosa y profunda que trasciende las firmas y los sellos. Guardó el sobre en un cajón del escritorio y se quedó mirando por la ventana. Afuera. El jardín comunitario que ella y Patrick habían ayudado a fundar estaba lleno de vida. Los voluntarios trabajaban en los senderos, los niños regaban las plantas. Y el aire olía a tierra húmeda y flores nuevas. Bajó hasta el jardín y caminó entre los parterres recién florecidos. Dalias, lirios, margaritas. Una explosión de color que parecía decirle que el ciclo, finalmente, se había cerrado. Una niña se le acercó con un ramo de flores pequeñas. «¿Usted es la señora del cartel?», preguntó señalando la placa de piedra en la entrada. María Elena sonrió. «Sí. Bueno. Una parte de mí lo fue». En la placa podía leerse: Jardín Comunitario Whitmore en honor a quienes plantan para un futuro que quizá no verán. Cerró los ojos. Un instante. Respiró hondo, y en su mente escuchó la voz de Patrick, tranquila, serena, como si el viento la trajera desde algún rincón del pasado. Volvió la vista al cielo, donde las nubes se abrían paso entre los rayos del sol. No había ira, ni rencor, solo una sensación de plenitud. Había perdido mucho, sí, pero había ganado lo esencial. Mientras los pétalos caían sobre su abrigo, comprendió al fin: ella no había ganado una herencia. Había recuperado algo mucho más valioso: su lugar en la historia. Y en ese jardín donde la vida renacía, María Elena sonrió, por primera vez en mucho tiempo, sin tristeza. El silencio que la rodeaba ya no era vacío. Era justicia.